Nuestro mundo es un mundo corrupto. ¿Saben por qué está corrupto? Porque hemos perdido uno de los valores más importantes de la vida práctica y de la vida cristiana. Una palabra muy grande, pero que ha perdido esencia. Es la palabra integridad. Y de eso quiero hablar en este programa, de la integridad. ¿Qué es ser íntegro? ¿Y cómo debemos comportarnos para que la integridad, principalmente en lo cristiano, sea una realidad visible en un mundo cada vez más incrédulo? Analicemos, pues, esta enseñanza de la integridad. Hoy vamos a hablar del sentido profundo de la integridad, una de las cosas más deficientes en nuestra sociedad. Hablemos, pues, de la integridad. Prepárese para tomar nota. Proverbio 28:18 dice: el que en integridad camina será salvo, mas el perverso caminos caerán en algunos. Y en Tito 2:7 dice: prestándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, mostrando, o sea, siendo coherente con lo que enseña. Y el Salmo 15:2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Integridad. La integridad es la vida en concordancia con nuestro estado de conciencia más elevado. La integridad personal requiere valor y es la inspiración para muchos. Pero, ¿qué ocurre? Definamos la palabra integridad. ¿Qué es integridad? Una persona que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera que es recto y correcto para sí mismo y para los demás, sin afectar los intereses de otras personas. La palabra integridad proviene del latín integritas, que termina en atis, vocablo que se deriva del adjetivo integer, o sea, ser claro, ser correcto. El sentido bíblico de la integridad, ¿qué es? Bueno, la integridad es un licuado, sí, un licuado de muchas cualidades que se juntan en una sola palabra. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de integridad, hablamos de una persona que es honesta, puntual, responsable, transparente, honrada, justa, firme, recto. Al fundir todos estos elementos, se produce una palabra: integridad. La integridad es el carácter de un joven que se distingue por ser una persona con integridad y que no divide su lealtad. Es fiel, es leal. No finge ser de otra manera. Es como es, sin hipocresía. Es la gente que es completa, que puede identificarse por tener una sola manera de pensar y no está cambiando de opinión cada rato. Y no esconde nada. Todo es transparente. La integridad está muy ligada a la honradez. De la honradez se desprende la honestidad. Y de la honestidad se desprende la transparencia. Como cristianos, nos fundamentamos en el octavo mandamiento del Éxodo 20:17, que dice: no robarás. Y el robar tiene muchas implicaciones. Pero indudablemente de este hecho se desprende la honestidad y la transparencia. Esto de transparencia hoy en día es una palabra muy usada para ocultar la corrupción.
En la cultura japonesa se le enseña a los niños la integridad desde pequeño. Y los padres le dicen al niño, lo que no es tuyo es de otro y no se toca. Sin embargo, la honestidad está vinculada al robo solapado. ¿Qué significa el robo solapado? Bueno, el robo disimulado. Conductas que rompen la honestidad y a la cual le damos diferentes nombres. Por ejemplo, deshonestidad. ¿Sí? ¿Qué es ser deshonesto? Veamos algunos ejemplos. El soborno. Ofrecer una dádiva a cambio de un favor. Y hay pastores que sobornan porque te ofrecen una ofrenda a cambio de sanidad o de bendición o de prosperidad. El fraude. Engaño. ¿Sí? El engaño económico con la intención de conseguir un beneficio propio, que también se puede llamar estafa. Engaño, el fraude. Engañar, no decir la verdad o decir media verdad. El chantaje. Chantajear es la amenaza de difamación pública o daño a un semejante para obtener algún provecho pecuniario. Se puede llamar también extorsión. Si no me da esto, voy a decir esto. Chantaje. ¿Y qué tal de las coimas? ¿Qué es coima? Bueno, también se llama cohecho o soborno o mordida. Entra en el ámbito del derecho y se considera un delito que consiste en sobornar a una autoridad o a un funcionario público para obtener un determinado beneficio. Por ejemplo, obtener un contrato, etcétera. La usura. La usura es un término jurídico para denominar a aquella persona que cobra un interés excesivo sobre un préstamo. Y esto lo condena radicalmente las Sagradas Escrituras. Especulación. ¿Qué es especulación? En economía, la especulación, según Nicolás Cardot, consiste en la compra de bienes con vista a su posterior reventa, aumentando el precio. Cuando el motivo de tal acción entra al plano de la especulación, adulterando el precio exorbitadamente. ¿Y qué decir de la impuntualidad? Una característica muy típica de los latinoamericanos. A veces decimos que debemos ser puntual como los ingleses, porque los ingleses son muy puntuales, ¿verdad? La impuntualidad o tardanza es un hábito común en los latinoamericanos de llegar tarde o retrasado, sin causa justificada. Se trata de una forma de mala conducta que puede ser castigada formalmente en varios lugares, principalmente en el trabajo. Si un trabajo llega tarde, puede, al acumular varias faltas, perder su trabajo. El prometer y no cumplir. Oye, algo muy común en nosotros, en los seres humanos. Es típico prometer cosas a sabiendas de que no la puedo cumplir. Hay que aclarar, a veces prometo cosas que no puedo cumplir porque las cosas no me salen bien. Pero hay veces que prometo cosas que sí puedo cumplir, pero no la voy a cumplir, aunque digo que la voy a cumplir. Esto es común en el mundo de la política. El político vive siempre prometiendo lo que no puede cumplir. Y tristemente también en las iglesias prometemos cosas que a veces no cumplimos. No ser sincero, la insinceridad. Tal actitud nos lleva y nos convierte en hipócritas, porque la persona sincera y franca no tiene doble cara ni doblez. No actuar con justicia, parcializarse. Es injusto o ser injusto. Dejarse comprar por los medios o por los intereses personales
o por un interés mezquino, no decir lo justo ni hacer lo justo. Eclesiastés 5:5 dice, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Y Víctor Hugo dijo, ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. ¿Y qué decir de robarle al Estado? ¿O robarle a Dios? ¿O robarle a la iglesia o a la iglesia? El hecho de evadir impuestos al Estado es también falta de integridad. No pagar al fisco lo correcto y evadir el impuesto, quizás alegando de que el sistema es corrupto. Si el sistema es corrupto y por ser corrupto tú te vuelves corrupto, eres partícipe de lo mismo. El hecho de robarle a Dios no solo se refiere a los diezmos y ofrendas de los miembros, sino a los abusos que se hacen muchas veces por parte de los pastores respecto al uso de los recursos de la iglesia para beneficio propio, o el desviar fondos que se dieron para un objetivo y después se desvían para otros. Esto es robarle a Dios. La integridad abarca responsabilidad. Bíblicamente, los ministros somos administradores del reino y debemos ser responsables. Primera de Corintios 4:2 nos habla muy claro. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Aquello que me dieron y que me encomendaron, aunque no es mío, por ser del Señor, lo tengo que cuidar más. Las cosas, los carros, los bienes, lo que no es mío, es del Señor. Y como tales, tendremos que dar cuenta al Señor de todo aquello que Él nos da para administrar. Y esto va con los líderes y pastores. Lucas 16, del 1 al 3, Jesús lo define muy bien. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado como el disipador de sus bienes, o sea, como que los usaba malamente. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Le reclamó, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. ¿Por qué? Porque disipaba los bienes. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Y entonces buscó recuperar algo de lo que había disipado para darle cuenta a su Señor. Eso hará el Señor con todos los líderes de la iglesia que no saben administrar los bienes del Señor. También la integridad abarca la administración de los bienes de la congregación con forma íntegra, honesta y transparente. Y hago algunas preguntas. ¿Cómo distribuimos los fondos de la iglesia? ¿Se usan los fondos de la iglesia para el fin determinado en la palabra? ¿O para el fin determinado por el que lo dio? ¿O se desvían los mismos al capricho de los líderes? ¿Hay transparencia en la forma de informarle a la asamblea de los santos el uso de los mismos? La Biblia nos enseña en Primera de Juan que si andamos en luz como Él está en luz, comunión tendremos los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿habrá transparencia e integridad en los líderes de mi iglesia? Es algo que usted tiene que revisar seriamente en su vida. Y por último, ser íntegro es ser cabal. ¿Qué es una persona cabal? Son personas que no empañan su juicio y comportamiento por ideologías, preferencias o pertenencias a algún gremio o grupo social, jugando con dos señores. Porque lo cabal
guarda relación con lo justo. Y esto nos hace íntegro y nos da un buen testimonio. Cualidades que es digno de un pastor. Dice la palabra que el buen pastor o el líder tiene un buen testimonio. Primero de Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio, no de lo de adentro, sino de lo de afuera, para que no caiga en descrédito, pérdida de credibilidad y en lazo del diablo. Los incrédulos de la comunidad conocen el carácter de los hermanos. Ahí está nuestra familia. Los que nos conocieron en el pasado. Ellos no están aptos para saber ni entender lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y es necesario que el pastor tenga buen testimonio entre ellos, entre los vecinos. Sí, porque dice Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre, o sea, el buen testimonio, más que muchas riquezas. Ya tenemos una idea de lo que es integridad. Es una palabra grande que encierra muchos valores que debemos de tener como cristianos. Así que yo les exhorto y les animo que examinemos nuestras vidas a la luz de la palabra y preguntémonos, ¿somos íntegros en nuestra forma de ser y en nuestra forma de vivir? Contestemos esta pregunta. Si quiere hacer contacto conmigo y alguna pregunta o sugerencia, puede escribirme a mariofumero@hotmail.com. Si quiere apoyar este trabajo, lo puede hacer a través de la cuenta de PayPal. Y si quiere encontrar todas estas charlas y otras muchas más, puede visitar tanto YouTube, buscando Mario Fumero, o en mi página web www.contralaapostasía.com. Seamos íntegros. Nada nos cuesta, porque vivimos en un mundo de engaño y de mentira y de falsedad, y de iglesias que no son transparentes. Seamos transparentes, porque donde hay transparencia, hay integridad.